Hola a todos, yo soy Ixe. En este podcast vamos a hablar del fenómeno UAP, qué son los UAPs, cómo se llamaban antes y todo un historial de expedientes de avistamientos de UAP. Bienvenidos al podcast. Muy bien, lo primero que vamos a definir es qué es el UAP. UAP son las siglas en inglés de fenómenos aéreos no identificados, que en inglés se pronunciaría algo así, disculpen mi pronunciación, Unidentified Aerial Phenomena, o sea, fenómenos aéreos no identificados. Este término fue adoptado oficialmente por Estados Unidos desde el 2020. Lo adoptaron porque este término suena más técnico y neutral, evitando la palabra objeto volador, porque a veces lo que se detecta en el cielo no es solo un objeto sólido, sino que puede incluir fenómenos en el aire, en el mar, fenómenos atmosféricos, reflejos, anomalías electromagnéticas o tecnología desconocida, y no necesariamente una nave física. Esto me recuerda a unos objetos serpenteantes que se han reportado en el cielo y son llamados EVANI. Así que busquen por allí videos de los EVANI, también son bastante interesantes. Estos podrían ser catalogados como un UAP. Bueno, entonces el nuevo término UAP o UAPs es ahora el usado por la NASA, el Pentágono y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y también la Fuerza Aérea de varios países para las investigaciones actuales. Existen varias razones por las que cambiaron este término: para evitar el estigma de la palabra ovni, ya que estaba cargada por décadas de películas y de teorías de conspiración como las que nos gusta en este canal, y que esto le restaba, según ellos, seriedad a las investigaciones. También se dice que la palabra UAP tiene mayor alcance porque no solo incluye las naves físicas, como dije anteriormente, sino otro tipo de anomalías. También se argumenta que pilotos y militares están más dispuestos a reportar algo como un UAP y no a reportar ovnis para mantener su reputación profesional. Muy bien, la traducción del término UAP en español vendría siendo FANI o FANI, fenómenos aéreos no identificados, que es la traducción directa del UAP. Este término FANI ahora ya lo usan la Fuerza Aérea y los organismos de investigación hispanohablantes en países como Chile, Argentina y España. Entonces, en resumen, OVNI vendría siendo objeto volador no identificado, es una palabra muy popular y más antigua, y FANI o UAP vendría siendo fenómeno aéreo no identificado. Bueno, ahora haremos un repaso histórico sobre los avistamientos de UAPs o de ovnis en toda nuestra historia. Muy bien, se dice que antes del siglo XX se conocía, los UAPs o los ovnis se conocían como prodigios celestiales o luces misteriosas, antes de que se acuñara el término ovni. Ya para el año de 1947, fue el piloto Kenneth Arnold quien reportó objetos extraños en Washington, describiendo su movimiento como platillos saltando sobre el agua. Entonces allí fue que la prensa acuñó el término platillo volador. Muy bien, en 1950 y en 1970 ocurrió una época de muchísimos avistamientos de UAPs o ovnis, marcada por dos casos famosos: el caso de Washington en el 52 y del bosque Rendlesham en el 80. Vamos a repasar estos casos. El caso de Washington ocurrió en julio de 1952 en la capital de Estados Unidos, Washington, en donde se vio una serie de avistamientos masivos de UAPs o ovnis, objetos voladores no identificados, sobre el área de Washington, incluyendo la Casa Blanca y el Capitolio. Entre las personas que reportaron y vieron estos objetos fueron controladores aéreos, pilotos comerciales, aviadores militares y civiles. Se veían luces y objetos que realizaban maniobras imposibles para la tecnología de la época. Todo empezó cuando los radares del Aeropuerto Nacional de Washington y de la base aérea Andrews detectaron estos objetos desconocidos moviéndose a velocidades de entre 150 kilómetros y más de 1200 kilómetros por hora y haciendo giros bruscos.
Los controladores confirmaron de que no eran aviones conocidos y pilotos civiles y militares reportaron luces blancas y anaranjadas moviéndose erráticamente. Y esto siguió durante algunos días de julio. Los objetos regresaban, se iban, múltiples radares confirmaron nuevamente su presencia e incluso la Fuerza Aérea envió aviones cazas para interceptarlos. Pero cuando los aviones se acercaron a los objetos, estos objetos desaparecieron y luego aparecían en otros puntos. La prensa reportó esto como la invasión de Washington y se leía titulares como ovnis sobre la Casa Blanca. Finalmente, la Fuerza Aérea desmintió estos titulares diciendo que todo era producto de la inversión térmica, que es una condición que provoca reflejos en los radares y que también podrían ser estrellas y meteoros confundidos con aeronaves. Sin embargo, muchos testigos, incluyendo operadores de radar, rechazaron esta explicación, ya que dijeron que las pruebas eran sólidas y las maniobras que hacían estos objetos parecían piloteados por entes inteligentes. Así que bueno, ese es el caso de Washington y ahora vamos a seguir con otro caso que ocurrió en Inglaterra, también bien reportado, y es curioso que es bien reportado hasta por la Fuerza Aérea del país, ¿no? Así que bueno, el caso de Inglaterra ocurrió en el bosque de Rendlesham en diciembre de 1980 entre dos bases aéreas que eran usadas por las fuerzas aéreas de Estados Unidos. Qué curioso, ¿no? Entonces los testigos fueron decenas de militares estadounidenses que estaban en servicio en esos momentos. Ellos veían luces extrañas y vieron un objeto triangular aterrizando y captaron radiación anómala. Hubieron varios testigos, entre ellos un sargento y un aviador, que al ver estas luces brillantes en el bosque se acercaron y lograron ver el objeto metálico. Lo describieron como triangular de unos 3 metros de ancho, 2 de alto, y también afirmaron haberlo tocado y visto símbolos grabados parecidos a jeroglíficos o runas en este objeto volador. Luego, después de este avistamiento, un coronel llamado coronel Charles Halt, también una noche de diciembre, fue con su equipo, entraron al bosque con grabadores y con medidores de radiación, vieron al ovni, vieron las luces, estaba sobrevolando encima de ellos y ellos con su equipo registraron picos de radiación altos en toda la zona. También todo quedó registrado en una cinta de audio, no hay video, solo hay audio, que se llama la cinta HALT. Esta cinta tiene la grabación real hecha por este coronel Halt en este bosque de Rendlesham, en donde se puede escuchar en la grabación de 18 minutos cuando ellos hacen las mediciones de la radiación, donde aterrizó el objeto, donde se registran valores más altos de lo normal en la radiación, donde ellos describen luces moviéndose entre los árboles, en el cielo, en donde empiezan a describir cómo estas luces empiezan a gotear y empiezan a dividirse en varias luces de color blanco, y donde se escucha pues el asombro de todas estas personas militares viendo algo y reaccionando a algo que no saben ellos lo que es. Se dice que este caso es muy relevante porque tiene estos 18 minutos de evidencia sin editar de este evento, de la reacción de los militares, y que también demuestra que estos militares, siendo tan entrenados, no lograban identificar lo que estaban observando, aunque la versión oficial del Ministerio de Defensa británico simplemente archivó el caso y argumentó que no representaba ninguna amenaza para la seguridad. Dicen que de esta historia han desclasificado documentos, pero que han sido omitidos muchos detalles y el informe muy reducido. Bueno, entonces esas son esas primeras historias de UAPs reportados. Y bueno, otra cosa muy curiosa de este fenómeno es que a veces también incluye encuentros con seres no humanos. Entre los años de 1952 y 1969, la Fuerza Aérea de Estados Unidos llevó a cabo el proyecto Blue Book, el cual estudiaba más de 12,000 casos de avistamientos
ovnis, mientras que en el año 2020 el Pentágono confirmó la existencia de un grupo oficial para analizar los UAPs y publicó videos grabados por pilotos. Eso ocurrió en el año 2020 cuando estábamos más preocupados de otra cosa, así que pasó muy desapercibido esta confirmación de Estados Unidos sobre el fenómeno ovni o UAP. Muy bien, también encontramos que países como Francia, Chile y España tienen también proyectos similares como el Blue Book, donde estudian fenómenos aéreos no identificados. Muy bien, ahora vamos a echar una ojeada por los registros históricos más antiguos, como por ejemplo en el antiguo Egipto, en el papiro Tuli, se describe que el faraón Tutmosis III vio círculos de fuego cruzando el cielo. También se dice que el historiador Julio Obsecuente en Roma del siglo II relata que sobre las ciudades romanas aparecieron naves fantasmales y escudos ardientes flotando en el cielo, mientras que en Japón en el año de 1180 en el Nihon Shoki, que es un libro muy antiguo japonés, mencionan un objeto luminoso en forma de jarra que cruza el cielo rápidamente. Para el año de 1561 en Nuremberg, Alemania, un famoso grabado describe una batalla aérea con formas cilíndricas, esferas y cruces luminosos sobre esta ciudad alemana. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los avistamientos modernos. Muy bien, vamos con el caso de Aurora, Texas en 1897. Esto fue antes de que se inventaran los aviones. En estos años solo existían los dirigibles. Entonces, lo que se reportó en Aurora, Texas fue que un supuesto dirigible metálico se había estrellado y lo mejor de la historia es que contenía un cuerpo de un ser no humano. Así que aquí les va la historia. Era abril de 1897. Aurora es un pequeño pueblo de Texas, Estados Unidos, y lo que pasó fue que una nave descrita como un objeto en forma de cigarro o dirigible metálico se estrelló contra el molino de viento de la granja del juez del pueblo y destruyó parte de la estructura del molino. Adentro de este objeto se encontró un ocupante que era un pequeño ser con apariencia de no ser de este mundo. Se dice que las personas del pueblo, por respeto, sepultaron a este pequeño ser en el cementerio local de Aurora en una tumba sin nombre. Algunos dicen que le pusieron un grabado de la nave extraterrestre en la tumba, pero actualmente no han encontrado esa tumba en Aurora. Se dice que los restos de la nave fueron arrojados a un pozo cercano o que también fueron enterrados. Este es uno de los primeros casos registrados de un ovni estrellado, incluso con un ocupante recuperado mucho antes de que ocurriera el incidente Roswell, que de este vamos a hablar obviamente. Luego, para el año de 1940, los pilotos de la Segunda Guerra Mundial reportaron esferas luminosas que los seguían y que maniobraban con inteligencia sin ser aviones enemigos. Estas esferas luminosas luego fueron llamadas Foo Fighters. Creo que aún se mantiene el término. Es una esfera luminosa o metálica. Y bueno, dado que ahora tenemos los drones, podría ser algún dron de alguna tecnología extraterrestre. Más o menos esa es la idea. Ahora sí, pasamos al caso Roswell en 1947. Este es como el caso más famoso de ovnis que podemos encontrar hasta la historia y el cual le vamos a dedicar un podcast entero, pero aquí vamos a mencionar de qué se trata el caso Roswell. Resulta que ocurrió en Nuevo México cuando después de una tormenta varios testigos reportaron haber visto una luz brillante cruzando el cielo y se escucharon explosiones a la distancia. Un ranchero llamado Mac Brazel encontró restos extraños en su terreno que incluían tiras metálicas, varillas, láminas, que era extraño que al doblarse volvían y recuperaban su forma. Era un material muy raro, así que Brazel llevó estos restos a Roswell, al sheriff de Roswell, y el sheriff
sheriff los llevó y contactó directamente con la base aérea de Roswell. Después de esto, la base aérea de Roswell dio un comunicado oficial en donde anunciaba que había recuperado un disco volador. Imagínense esta noticia explotó en todos los periódicos nacionales. Sin embargo, horas después, la Fuerza Aérea dio un segundo comunicado diciendo que se retractaba y afirmaba que era solo un globo meteorológico. Ya para el año de 1994, la Fuerza Aérea de Estados Unidos admitió que el supuesto globo meteorológico había sido en realidad un proyecto que ellos tenían, que era un proyecto secreto para detectar pruebas nucleares soviéticas mediante globos de gran altitud, y negó por completo que se hubieran recuperado restos extraterrestres, que es la versión alternativa y conspiranoica de esta historia que vamos a repasar en un podcast entero más adelante. Bueno, pero no solo en Estados Unidos han ocurrido estos casos impactantes de avistamientos de ovnis. También en el año de 1954, en Florencia, Italia, mientras jugaban un partido de fútbol, aparecieron objetos brillantes sobrevolando el estadio y tuvieron que detener el partido de fútbol, y les ocurrió que una sustancia fibrosa empezó a caer desde el cielo. Esto fue conocido como cabellos de ángel. También en Sag Harbor, Canadá, ocurrió que un objeto luminoso se estrelló en el mar y la Marina canadiense realizó una búsqueda oficial sin llegar a una explicación concluyente de qué pasó con ese objeto. Mientras que en Coyame, México, ocurrió un choque entre una nave ovni y una avioneta. Según testimonios militares, hasta se recuperaron restos y cuerpos no humanos. Esto fue en 1973. Para el año de 1986, en Japón, los pilotos de un vuelo comercial japonés informaron que 3 objetos gigantes escoltaron su avión sobre Alaska, y estos objetos fueron corroborados por el radar. Para el año de 1994, en Zimbabue, más de 60 niños en una escuela dijeron haber visto una nave aterrizar en su escuela y dijeron haber visto seres que les transmitieron mensajes telepáticos. Este caso también está muy bueno para dedicarle un podcast entero. Finalmente, en el 2014 y en el 2015, aviones militares registraron múltiples encuentros con objetos no identificados y más tarde fueron desclasificados por el Pentágono en el 2020. Muy bien, esto ha sido todo el reporte sobre los fenómenos aéreos no identificados. Como ven, esto ha sido algo que ocurre desde la antigüedad, ha sido registrado en textos antiguos, en grabados, ha tenido miles de testigos, desde rancheros, desde controladores aéreos, militares, ha sido documentado. La Fuerza Aérea tiene archivos, tiene programas que estudian el fenómeno, y bueno, es muy curioso que en estos famosos avistamientos esté involucrada la Fuerza Aérea o bases aéreas cercanas, ¿no? Hay muchos testigos, militares incluso, y quienes tampoco están muy satisfechos con las declaraciones oficiales que se dan después de haber presenciado estos fenómenos. Así que bueno, muchos dicen que estos objetos voladores son en realidad proyectos secretos de las mismas bases aéreas. Otros dicen que en realidad sí son seres extraterrestres, tripulados por seres extraterrestres. Otros dicen que es un poco de las dos cosas, seres extraterrestres colaborando con la Fuerza Aérea, especialmente la de Estados Unidos, aunque de Alemania también se tienen bastantes teorías de esta colaboración extraterrestre. Así que bueno, hasta aquí voy a dejar este podcast. Si les ha gustado este podcast, por favor denle like, suscríbanse al canal. Esto ha sido como una intro a todo este fenómeno de los UAPs o los ovnis. Luego, más adelante, estaré subiendo podcast donde contaremos en detalle algunos de estos casos más famosos de este fenómeno.
Y bueno, también los invito a que me dejen su opinión, sus historias paranormales, sus historias de avistamientos de ovnis, de extraterrestres, cualquier historia de misterio. Igual pueden escribirme al correo ixe.misterio@gmail.com y yo contaré sus historias. Yo soy Ixe y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!